Señores y señores, Argentina ganó 3-2 a Egipto por los octavos de final de esta Copa del Mundo. ¿Qué decir? Qué sufrimiento, por Dios. No puedo creer, no caigo que lo que pasó hoy, cómo remontamos, cómo la selección eh, nunca se rindió, nunca bajó los brazos, igual que el otro día contra Cabo Verde, que todavía no me recuperé de ese partido que no puedo creer cómo lo ganamos, cómo se dio. eh, Larguísimo, llevándolo al tiempo extra contra un país que juega su primer mundial, que lo complicó empatando con España, con Uruguay y con Arabia Saudita. Y, y bueno, Argentina le empató en los 90 minutos, 2-2 con un López Cabral que metió un golazo hacia afuera del área, tremendo. Y bueno, vamos a hablar de este partido, que hay muchas cosas por decir. Eh, a los 15 minutos abría el marcador Egipto con un centro perfecto entre dos jugadores de la selección argentina. Cabecea a Ibrahim, nada que hacer para el Diego Martínez, que eh, fue muy esquinada la pelota y arrancaba Egipto ganando 1-0. Después, a los 5 minutos, penal para Argentina. Le hacen penal Tagliafico de un gran pase de Paredes. Parece que el partido de Paredes, el mejor, la figura del partido para mí, con Messi, después de haber remontado su partido. Y bueno, falla Messi, se ataja el arquero y seguía 1-0 Egipto. Eh, una jugada clara de McAllister de un centro de Paul, cabecea Alexis, se ataja el arquero, después una que cierra Julián abajo del arco, que también ataja el arquero, eh, y no mucho más, de punto libre de Messi, que pega en el palo, y termina el primer tiempo, ganó 1-0, Egipto. La selección argentina desesperada por el gol, desesperada por entrar, y bueno, arranca el segundo tiempo, Argentina teniendo la pelota, moviendo de un lado para el otro, eh, hasta que a los 15 minutos una gran jugada eh, de Hassan, que se la quitaron a Licho Martínez en el área de Egipto. Hassan que se hace una tremenda jugada, Hassan hace Tagliafico, se lo dio a Salah para que Salah meta un pase extraordinario a Zico, que definió el segundo palo. Me parece que el Dibu achicó mal, salió tarde y bueno, eh, por suerte ese gol lo anularon, se lo anularon a Egipto por la falta previa a Lisandro Martínez en el área de Egipto y le volvió a dar el cuerpo a todos los argentinos, seguía 1-0 el marcador y bueno, al ratito nomás eh, hace el gol de Egipto de un córner de Argentina, un contraataque que lo manejaron nuevamente muy bien. Igualmente Argentina estaba mal parado atrás y desbordaron centro y Zico entró solo por el área de Argentina y metió el 2-0, que ese sí valió finalmente. Y bueno, todo abajo para Argentina, se vino el mundo abajo. Eh, la verdad que nadie se esperaba esto de la selección, porque decíamos, bueno, sufrió contra Cabo Verde, capaz que contra Egipto, ya habiendo mejorado, lo gana bien, y ahí 2-0 Egipto. Los argentinos pensando que nos quedábamos afuera, que así iba a ser el último partido de Messi en mundiales. eh, Imaginábamos lo peor no imaginábamos. eh, estábamos muy tristes, muy preocupados, hasta que
faltando 10 minutos, 79 minutos, un gran centro de Messi que cabecea el Cuti Romero y nada que hacer para el arquero. 2-1, descuenta Argentina y crecía la esperanza de empatarlo, de ese empate tan deseado. Y bueno, a los 3 minutos, a los 4 minutos, el gol de Cuti Romero, centro de Messi, la baja Nico González, le queda a Montiel, Montiel que se da a Messi y Messi de volea, eh, travesaño y adentro. Un gol que, de los goles que más grité en mi vida, eh, no, hasta las lágrimas, porque lo que se sufrió hoy no tiene explicación, no tiene nombre, y además Messi que había errado el penal, había errado muchos pases, todo impreciso. También los de Egipto lo marcaban muy bien, entre cuatro, entre tres, sin dejarlo jugar. eh, y bueno, Messi metió el gol, eh, se empezó a despegar y empezó a ser nuevamente Messi, agarrando la pelota, queriendo ganarlo. Y todos los argentinos cuando empató Argentina dijimos, ya está, lo ganamos, lo ganamos, lo vamos a ganar. Porque confiamos en estos jugadores que nos dieron las máximas alegrías y no nos podían dejar tirados. En 92 minutos, finalmente, un contraataque muy bien manejado por Lautaro Martínez, ante un pase de Julián que arranca el contraataque. Julián se da a Lautaro que desborda muy bien, tranquilo, lo ve llegando a Enzo, y le mete un centro, eh, perfecto a la cabeza, y Enzo que define al segundo palo del arquero y el arquero se queda mirándola sin nada que hacer para él y Argentina daba vuelta finalmente el partido de las remontadas más épicas que vi en mi vida, porque un 2-0 en, en menos de 15 minutos y, y con un Messi que no había tenido un buen partido, eh, Enzo también andaba medio flojo, el mejor de Argentina fue Paredes para mí, eh, una locura lo que jugó Leandro Paredes, eh, defendiendo ese contraataque de Egipto al último, Salah manejándola y eran 4 contra 2 creo, y quedó Paredes como último hombre y se la quita Salah, se gritó como un gol porque habían 80% de probabilidad de que pueda terminar en gol porque era un contraataque, ya habían hecho dos de contraataque, habían hecho dos de contraataque que uno no valió y bueno, por suerte Paredes salvó y después vino el gol de Argentina. Un partido para el infarto. eh, los argentinos no somos conscientes de lo que vivimos hoy, de qué locura, de esta selección que nunca se da por muerto, nunca baja los brazos, y Messi que también es el significado de no rendirse nunca. Eh, y además, si hubiésemos quedado afuera para mí, hubiese sido durísimo, porque el último mundial de Messi, siendo los últimos campeones del mundo, quedar afuera contra una selección, con todo respeto, una selección que creo que es de las primeras veces que pasa fase de grupos, y bueno, Argentina no se tendría que haber complicado tanto, pero bueno, así es el mundial, así es la Copa del Mundo, eh, y bueno. Y bueno, vamos a analizar el partido de los jugadores de la selección. El Diego Martínez que no, para mí no tuvo responsabilidad en los goles de Egipto, para mí
en el gol que le anulan a Egipto. En ese gol se lo come porque sale mal, sale tarde y, y hace que el jugador de Egipto llegue antes a la pelota y defina, pero por suerte no valió. Y bueno, para mí el otro gol no tuvo responsabilidad y fue más responsabilidad de la defensa que quedó mal parada en los goles. Después, en la defensa, Molina, el Cuti Romero, Lisandro y Tagliafico, para mí Molina flojo, un poquito mejor para mí que el otro día contra Cabo Verde, pero terminó saliendo después en el segundo tiempo por Montiel. Después la defensa floja, más floja que el otro día, pero el Cuti Romero termina levantando porque mete el gol del descuento y para mí fue de lo mejorcito en la defensa el Cuti. Lisandro que no tuvo de lo mejor de su partido. Después Nicolás Tagliafico tuvo un gran partido para mí. El primer tiempo sobre todo porque le hacen el penal. eh, Tuvo esa jugada que se la baja Julián Álvarez. Un gran pase de Paredes. Se la baja Julián y Julián se ataja al arquero. Y después en defensa estuvo bien, aguantando lo más posible a Sala porque no es fácil marcar a uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, como lo es Salah. Y bueno, eh, estuvo flojo en el gol que le anulan, que es pasa de largo, y no más lo demás estuvo bien. Después de Paul creo que es el primer partido malo que veo de Paul, porque agarró muchos pases, impreciso, eh, también lo de Egipto lo tapaban mucho, tapaban los pases. Y bueno, mal partido de Rodrigo, que termina saliendo por Lautaro Martínez. Un gran cambio de Scaloni. Después vamos al mejor jugador del partido para. Ahora voy a hablar del mejor jugador del partido para mí, Leandro Paredes, la figura indiscutible de la selección argentina, con unos pases tremendos, cambio de frente, entendiendo toda la perfección, sabiendo cuándo hay que jugar con Messi y cuándo no, porque muchos se dan a Messi cuando está marcado o cuando está complicado. Y Leandro supo jugar simple, para adelante, metió unos pases tremendos, de larga distancia. Y finalmente la jugada en la que corta el contraataque de Egipto, que tranquilamente podría terminar en gol. Tremendo, tremendo lo de Leandro Paredes, el jugador de Boca, el capitán del Xeneize, una locura de su partido, un gran acierto de Scaloni haberlo puesto de titular, porque para mí Leandro Paredes tiene que ser titular, y más cuando McAllister no puede jugar ahí, porque ya vimos que McAllister no se siente cómodo en esa posición. Después Enzo Fernández fue de mayor a menor, para mí de menor a mayor su partido. Fue de menor a mayor su partido porque eh, arrancó impreciso también, sin encontrar pases para adelante. eh, También se hizo complicado porque los de Egipto estaban metidos atrás buscando el contraataque y bueno, eh, termina con ese gol que lo termina metiendo en el podio para mí porque un gol importantísimo, que nos da clasificación a cuarto de final. Tremendo lo de Enzo Fernández, que es un jugadorazo y para mí tiene que jugar siempre. Después, McAllister no estuvo tan activo. eh, para mí estuvo bien que lo hayan puesto un poco más adelante, pero no tuvo mucha participación Alexis. Tuvo el cabezazo ese en el primer tiempo, eh, y, y pases buenos, complementándose bien con Enzo y con Paredes. Y bueno, nada más. Para mí Julián no tuvo de los mejores partidos, pero aún así en el primer tiempo presionó mucho, forzó errores de la defensa,
que no aprovechamos mucho, eh, pero también participando, mostrándose. eh, no fue el de los mejores partidos de Julián, pero siempre hay que destacar esa entrega que tiene, ese sacrificio para presionar al arquero, presionar a la defensa, que puede forzar un error. Y bueno, después termina con ese pase que termina en el gol de Enzo Fernández. Él arranca la jugada del contraataque con ese pase a Lautaro Martínez, que termina en gol de Enzo. Y bueno, eh, vamos a ver si Julián puede remontar este nivel bajo que tiene. Si bien viene una lesión, Julián, eh, hay que esperar a Julián porque es un jugadorazo tremendo, campeón del mundo, ganó todo. Y bueno, vamos Julián. Y ahora voy a hablar del mejor jugador de todos los tiempos, de Lionel Andrés Messi, que hoy no tuvo un gran partido, eh, con mucho dolor porque el primer tiempo erró el penal, erró el penal y se vino el mundo abajo, empezó a jugar mal, no encontraba el rumbo, estaba impreciso. Y bueno, faltando 10 minutos mete ese centro para el Cuti Romero, que nos daba la esperanza de empatarlo. Y a los 4 minutos mete el golazo de volea. eh, de los goles que más grité en mi vida, prácticamente, seguramente. Y bueno, Lionel que termina revirtiendo su partido y nos mete en cuartos de final de la Copa del Mundo. ¿Qué decir de Lionel? Que con 39 años tiene 8 goles en su último mundial, está en cuartos de final, y es el máximo goleador de la historia de los mundiales. Eh, Vamos a ver si el sábado puede repetir con otro golcito o salvándonos de vuelta, como siempre, que no deja de sorprender.